buenas, apreciados estudiantes. En el día de hoy comenzamos nuestro curso de toxicología ocupacional y ambiental. En este curso de toxicología ocupacional y ambiental trataremos las generalidades y la importancia de la toxicología dentro de la formación de ustedes como profesionales de la administración de la seguridad y la salud en el trabajo. La toxicología es una ciencia interdisciplinaria que tiene relación con otras ciencias, dentro de las cuales podemos mencionar la biología, la fisiología, la farmacología, la patología, la medicina clínica, la química, la medicina legal, la epidemiología, la bioquímica y la fisicoquímica. Todas estas ciencias que se encuentran integradas en este mapa mental que estamos observando en el momento. Quiero hacer énfasis en algunas de ellas. Por ejemplo, en la parte fisiológica, la toxicología aborda conceptos relacionados con el funcionamiento de algunos de los sistemas de nuestro organismo que se llegan a ver afectados por la llegada de algunas sustancias químicas al torrente sanguíneo que adquieren la capacidad de distribuirse por el organismo y al llegar a un determinado órgano específico de alguno de los sistemas ejerce un efecto que se va a ver reflejado en el normal funcionamiento de dicho sistema. En el caso de la patología vamos a encontrar que la toxicología aporta suficientes herramientas para poder realizar el diagnóstico cuando en un ambiente laboral el trabajador debe ser sometido a algunos estudios para determinar si alguna sustancia a la cual estuvo expuesto en su ambiente laboral llegó a generar algún tipo de afección en alguno de los tejidos de los sistemas. En esa medida vamos a encontrar que cada una de las ciencias que mencionamos anteriormente van a estar ampliamente relacionadas con la toxicología. Para plantear finalmente un ejemplo, quiero mencionar el caso de la bioquímica, donde algunos de los procesos metabólicos del organismo se van a ver afectados por la acción, por la llegada de alguno de los tóxicos. Por ejemplo, tenemos el caso de la llegada al torrente sanguíneo de algunos compuestos o de algunos elementos que se encargan de alterar el transporte del oxígeno, en donde vemos sustancialmente afectada una proteína sanguínea denominada hemoglobina, la cual, al no poder captar la suficiente cantidad de oxígeno, inmediatamente esto se va a ver reflejado en el metabolismo de este importante elemento químico que encontramos en la naturaleza. Por su parte, la toxicología va a presentar una serie de conceptos que son trascendentales en la comprensión de todos los conceptos de la ciencia toxicológica. Dentro de ellos encontramos el concepto de tóxico y el concepto de veneno. El tóxico, entonces, se constituye en aquella sustancia química que a una determinada dosis logra generar una alteración en el organismo. Por el contrario, vamos a encontrar que el veneno, a pesar de que también es una sustancia química, el veneno en una cantidad muy pequeña inmediatamente va a permitir observar o encontrar la manifestación de estas alteraciones a nivel del organismo. También vamos a resaltar que los tóxicos tienen una clasificación. Entonces, se pueden clasificar con base en el tipo de forma como ellos se pueden presentar en el ambiente laboral. Entonces, por ejemplo, por su uso, vamos a encontrar algunos fármacos solventes, algunos fungicidas y pesticidas. Con base en el origen, vamos a encontrar que hay tóxicos de origen animal, de origen vegetal y algunos considerados específicamente desde un reino de la naturaleza, que es el reino fungi. Van a haber hongos que se presentan como tóxicos desde su origen. También va a haber una clasificación y está fundamentada en el estado de la materia.
Entonces allí vamos a encontrar que hay tóxicos en estado líquido, en estado sólido, en estado gaseoso o en estado de plasma. Y también frente al efecto encontramos una clasificación de los mismos. Como ejemplo podríamos plantear los tóxicos oxidantes y los cancerígenos. También con base en la clasificación de los tóxicos, por su origen vamos a encontrar tóxicos de origen mineral, de origen vegetal o botánico, de origen animal, de origen sintético, es decir, aquellos que son fabricados y que resultado de un proceso, esta sustancia química se convierte en un tóxico. También vamos a encontrar que por su estado físico los tóxicos pueden ser tóxicos líquidos, sólidos, pulvurulentos y gaseosos. También por el órgano blanco vamos a encontrar tóxicos, hepatotóxicos, aquellos que afectan el hígado, nefrotóxicos, que afectan el riñón, hematotóxicos, aquellos que van directamente a la sangre, y por su composición química identificamos claramente aquellos grupos funcionales que se encuentran presentes en los mismos. Por ejemplo, las aminas aromáticas, los hidrocarburos halogenados. Finalmente, por su mecanismo de acción, vamos a encontrar entonces tóxicos que son inhibidores sulfídricos, inhibidores de la colinesterasa y productores de metahemoglobinemia. El ingreso de los tóxicos al organismo, que es objeto de estudio de la toxicocinética y de la toxicodinamia. En el caso de la toxicodinamia vamos a encontrar que hay unas vías de exposición por medio de las cuales se va a presentar la absorción de los tóxicos. En estas vías de exposición vamos a encontrar la inhalación, la ingestión, por vía cutánea y algunas otras vías que pueden ser dadas de una manera dependiendo del tipo de intoxicación. Esta absorción entonces se va a dar por diferentes formas que van a estar asociadas a las propiedades físico-químicas del tóxico. Por ejemplo, tenemos el grado de ionización de algunos grupos presentes en los tóxicos, el coeficiente de partición de la sustancia química, la constante del producto de solubilidad, el tamaño, la lipofilicidad y la solubilidad. Todos estos aspectos intervienen directamente en la absorción del tóxico. En cuanto a la toxicocinética, entonces vamos a encontrar las formas por medio de las cuales un tóxico puede recorrer el organismo. Entonces encontramos la absorción, la distribución, la biotransformación y la eliminación. La absorción que se puede dar por vía digestiva o por vía inhalatoria, la distribución que la hace específicamente la sangre, llevando a todos los tejidos del organismo el tóxico, la biotransformación que se puede dar en algunos órganos específicos como el hígado, y la eliminación que se genera por algunas vías mayores, por el caso de la orina, y por algunas vías menores, por ejemplo, el sudor. Finalmente vamos a hablar de que la toxicodinamia estudia la acción y los efectos de los agentes químicos que se ejercen en los organismos vivos. De esta forma, entonces, podemos encontrar que la toxicodinamia se presenta cuando hay afectación de la integridad de la estructura celular, es decir, cuando el tóxico llega, logra atravesar la membrana celular y genera la destrucción celular total, la alteración de la membrana celular o la alteración de algunos de los organelos celulares. También se puede dar de la misma función celular, teniendo una función específica, es decir, cuando el tóxico llega a la célula y puede generar modificación de la actividad enzimática, es decir, impedir que una enzima actúe de manera normal, la integración con receptores endógenos, la reducción de complejos, el desacoplamiento de proteínas transportadoras, como el caso de la hemoglobina, trastornos de los procesos regulatorios de la membrana, es decir, del paso de sustancias del interior al exterior o viceversa, y las modificaciones de la reproducción celular. Acá entonces finalizamos
con un mapa conceptual que sintetiza todo lo que hemos mencionado relacionado con las generalidades de la toxicología y su relación con el futuro profesional de seguridad y salud en el trabajo.